Bueno, muy buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparri. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Karina, hola a todos, ¿cómo están? ¿Está todo bien por allá? ¿La ¿Está todo sequía? bien? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la falta de agua por eso? Muerto de sed, harto de andar, como dice la samba. Claro. Bueno, pero lo que pasa Samba es para no morir, se llama samba para no morir. que Famosa samba de hace 40 años. Buenísimo. como, como Montevideo es un lugar que está Voy lejano del agua. quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar. No, decía, como Montevideo es un lugar que está alejado del agua, tiene sentido que le falte agua. Como no tienen agua, porque Claro, es un desierto. eso es, hay que, a ver, aprovechemos para llevar agua a nuestro molino, ya que estamos. Ya que estamos. Esto para mí, más que, yo no le echo la culpa a ningún gobierno, aunque podría echárselas a todos, pero es el fruto del estatismo. Listo. Entonces, una de las teorías, hay mucha gente que dice acá, con esa plata, en vez de hacer el Antel Arena, que en realidad es una barbaridad, independientemente de lo que se han afanado, es una barbaridad como concepto, de que el Estado haga un estadio publicitario, este, monopólico, obviamente. Mi idea es que le pongan esclusas y lo usen de represa. Entonces Ojo, sería buenísimo, ¿no? Porque ya sería útil. y aparte Esas son tiene las salida cosas, turística, podés poner barquitos, podés. O claro. se hacía en el Coliseo Romano en el Más principio. que Antel Arena sería Antel Agua. Claro. Entonces solo es arena. Este, pero bueno, es el triunfo del estatismo. El estatismo es experto en hacer cosas inútiles. Y vos siempre que veas que un país o un gobierno se están inclinando al estatismo, siempre tienden a hacer cosas inútiles. ¿Por qué? Porque son corruptos. Y la corrupción paga más cuanto más estúpido sea lo que vos haces. Entonces, yo para darte el coima a vos, necesito que compres un avión que no tiene service. Claro. ¿Te das cuenta cómo es? O que me Sí, compres un avión en vez es de el alquilarlo, triunfo ¿entendés? para llevar agua para nuestro molino, para nuestro tema de hoy. Es el triunfo de la narrativa de un gobierno, del poder, ni siquiera de un gobierno. Claro, claro. De todo el concepto, no solo de un gobierno, de todo el concepto de que el estatismo te va a arreglar tu problema. Y en el fondo es una manera sutil, sutil si vos dejás de pensar, es una manera sutil de llamarte idiota, nada más, no es otra cosa, desde el comienzo de los tiempos. Bueno, a propósito de lo que estamos hablando, en estos días surgió una serie de comunicados en redes del presidente de Naciones Unidas, el dirigente socialista Guterres, que dice que hay que dejar de usar combustibles fósiles ya mismo, ya, mañana, antes de que termine junio. No, en serio, la idea es que ya, por supuesto no dice Guterres digamos, ni cómo se va a reemplazar, si es que tienen pensado reemplazar, o qué van a hacer si no tienen pensado reemplazar los combustibles fósiles con el resto, digamos, con el grupo, ¿Por qué no levanta el teléfono Guterres y habla con Biden bueno, es para posible, decirle que ya inmediatamente deje de usar combustibles fósiles? bueno, porque Porque los en que el tienen que fondo, dejar de usar inclusive en combustibles una de esas, fósiles Biden son vuelve vos, a son yo. criticar a Venezuela. Si resolvemos este problema, vuelve a criticar a Venezuela porque no le interesa el petróleo. Claro. Y de paso se Este, enemista con Arabia y Saudita. yo he leído muchos tweets por el más o menos del mismo estilo, de todos orgas internacionales, y a veces me parece que están un poco desesperados. Te diría, están aumentando mucho la propaganda en este sentido. El Sí, Banco ¿no? Mundial, por ejemplo, ha hecho un catecismo, en 20 días ha hecho un catecismo en Twitter, explicando todas las cosas que van a perder al mundo y cómo está ayudando a nada, pero está ayudando. Y esto va en la misma línea. Sí. Y a mí me parece, en algún lugar, que les ha entrado la urgencia. Déjame creer que se empiezan a, que empieza alguna gente, algunas personas, algunos países empiezan a darse cuenta.
y entonces empiezan a volver locos. Entonces quieren que ya eliminemos el combustible, si es posible, por una bomba a todas las explotaciones petrolíferas del mundo, poner una bomba a todas las explotaciones gasíferas y, y generar un sistema basado en la energía eólica que solo sirve para ciertas cosas y en cierto momento y si tenés suerte. Entonces, sí. Y sobre todo porque las vamos a almacenar en sachet, en bolsas de plástico, vamos a almacenar la energía, o tal vez en silos. Bueno, eso nosotros tenemos un desarrollo muy importante en venta de humo. Quizás podríamos, digamos, más o menos adecuar entre la venta de viento y venta de humo. Una cosa muy interesante y es que, Lo que pasa es que el tipo que más sabe de la venta de humo está ocupado con la economía. bueno, viste que salió número 14 entre los economistas más influyentes según Folia de Sao Sí, Paulo. sí, sí. El mes que viene le dan el premio Nobel directamente. Estamos haciendo un enchustre, pero en realidad teníamos muchas ganas de hablar de la palabra negacionista y de la palabra terraplanista, utilizada para todas aquellas personas que de alguna manera no aplauden a pie juntillas la narrativa esta del clima cambiático, El fin del mundo. como habíamos dicho la vez pasada, del fin del mundo, del retroceso de la humanidad al neolítico para que la madre tierra Te, esté la- te contenta. voy a hacer, te voy a dar un pase gol Dale. del derretimiento de los polos. Del derretimiento de los polos. Están como locos. Verá, NASA acaba de decir que no, bueno, lo viene diciendo hace un tiempo, que no se derritieron, están saliendo todo el tiempo, incluso hay un informe Porque ahora yo del. no, yo leí anteayer que se iba a derretir el Ártico. Se ve que ya no se va a derretir la No, Antártida. leíste Al anteayer que se iba contrario, la a Antártida derretir el parece que está Ártico, más ayer fría. sale que hay cada vez más hielo, y así sucesivamente. Esto les viene pasando sin parar. Pero digo, toda esta narrativa alrededor del cambio climático, que además abarca todo, salió un mensaje de Deutsche Welle, de la cuenta de Deutsche Welle, para decir que la conquista de América había tenido influencia del cambio climático, porque según ellos había 60 millones de originarios cuando llegó Colón a América, 60 millones de originarios que no sé de dónde pueden sacarlo, porque hay una cosa que tiene que ver y que es lo que hacen los que estudian las poblaciones, que es la cantidad de comida que podían producir y las distancias a las que les podían llevar, ¿tá? Porque si no, 60 millones, salvo que vivieran del aire, esto no ocurría. O sea que pero Bueno, bueno, nada. se morían a los 20 años, también es cierto. Mucho antes, pero no importa, no había 60 millones porque no se producía. Bueno, déjame que te cuente cómo hacían los diaguitas, que es de una zona que yo conozco. Sí, Como además de ser originarios eran vagos, no araban la tierra. Entonces, de parados, con un palo, con una rama, sí, hacían agujeritos en el suelo. Ahí tiraban la semilla de maíz. sí. Eso obviamente iba destrozando el terreno, Bueno, porque claro. no se producía arados, no se producía roturación, sino que se producía de la peor manera posible. Entonces, ¿qué hacían? Una vez que hacían un círculo, imagínate un círculo de 10 metros, después iban alrededor de ese círculo, sembrando de esa manera. Y alrededor de ese círculo, y así sucesivamente, hasta que se dispersaron como pueblo, porque estaban tan lejos, te digo en serio, Esa te lo forma digo de en serio. cultivo fue la que usaban las huestes de Los Grabois, ¿te antropólogos acordás? lo afirman rotundamente. ¿Te acordás las huestes de Grabois plantando perejil que estaban haciendo? Sí, bueno, más o menos. Bueno, 16 en un pero metro cuadrado. lamentablemente no se extinguen. Bueno, Hay un personaje que se llama Sebastian Coe, inglés, que fue el que descifró el códice maya. Es decir, eh, los mayas, la iglesia hizo todo lo posible y le pagó a muchos científicos para que demostraran que los mayas no tenían alfabeto, sino jeroglíficos. ¿Por qué? Porque la invención de la letra
es decir, la letra reemplazable o repetible, y generar un alfabeto de 20 o 30 caracteres, es un profundo símbolo de inteligencia. Entonces les interesaba que un pueblo que tenía pirámides, que creía en no sé qué dios, que mataba a no sé quién y que creía en varios dioses, con razón o sin razón, pero les interesaba que ese pueblo fuera bruto, o por lo menos apareciese como bruto. Entonces no querían que tuviera alfabeto. Sebastian Coe, que en ese momento era un joven arqueólogo, antropólogo, descifra el códice maya y descubre algo fantástico, que cada símbolo era una letra y que a su vez cada letra era un jeroglífico, con lo cual el idioma era muchísimo más complejo que un idioma de pueblo supuestamente inteligente. De todas Él maneras, dice, perdón, perdón. él dice en su libro que el maíz fue al mismo tiempo la salvación y la condena de todas las tribus americanas. ¿Por qué? Porque por un lado los mantenía vivos y por el otro lado los mantenía estúpidos. Y eso es lo que está pasando hoy. Debemos tener No, una decía, de todas alimentación maneras, básica. aclaremos que los mayas, como, como fuente civilizatoria de enorme trascendencia, no se cruzaron con los conquistadores, ¿no? Este, No, su... no, 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 porque lo que se cruzaron con los conquistadores fueron los aztecas, porque los Ah, conquistadores, como los turistas de ahora, van a las capitales. no, no, igual no había mayas ya, el imperio había caído hacía un montón de tiempo. No, Este, por supuesto. Además, México tiene diversas tribus y pues, es muy compleja la historia de muy México. interesante la historia de los mayas y la historia, bueno, lo que suponen los historiadores y los arqueólogos que tuvo que ver la decadencia de ciertas rutas comerciales hacer caer un imperio, ¿no? Para hablar, pero bueno, no, no era el tema de hoy, no nos dispersemos, No ¿cómo es el estamos? tema de hoy. Este, vuelvo. Esta cosa, decíamos, de que cualquier persona que ponga en entredicho alguno de los aspectos de la narrativa oficial mundial, la narrativa que tiene Del Caño y que tiene Biden y que tiene todo el foro de Davos y que tiene Greta y que tiene Susan Sarandon y que tiene el nuevo rey de Inglaterra, o sea, esta narrativa que tienen y que tiene Lula y que tiene Cristina Fernández, o sea, la tienen todos, 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 todos. Eh, si vos la pones en entredicho, afortunadamente, digamos, por suerte las redes han logrado algún espacio de libertad para poner en entredicho, porque obviamente los medios no, y se la pones en entredicho en muchos aspectos, en el tema climático, en el tema indigenista, en el tema feminista, en el tema veganista, y de todos los temas, digamos, que tienen que ver con esto, te convertís o en un terraplanista o en un negacionista. Y el negacionismo en ese sentido es como el shortcut, ¿no? Cuando no tienen ganas o no pueden o no les da para debatir, sos negacionista. Y ahí cortan la, Bueno, la... pero yo te debo decir algo, te debo decir algo, para que no creas que sos original, porque una vez vos podés creer que tenés un pensamiento original, y yo No, de ninguna manera. me interesa molestarte, obviamente. Ok. Entonces, eso que vos estás describiendo no tiene nada de diferencia con el marxismo, no tiene nada de diferencia con Engels, ninguna, cero diferencia, porque es el materialismo dialéctico, es el concepto de negar lo que vos pensás y vos decís, o, no, o ignorarlo, una especie de bullying de silencio, y entonces vos no existís porque yo no hablo de vos, y si hablo de vos, es para decir que sos negacionista. No tengo ninguna prueba, no tengo pero eso vale para todo. Fíjate, en la economía no existe en ninguna parte en toda la historia un sistema socialista estatal que haya progresado. Y si ha progresado, ha estallado en breve tiempo. Entonces, sin embargo, sin ninguna prueba, te siguen diciendo que es el mejor sistema y es el más justo. Cuando todas las pruebas existentes es que el capitalismo ha sacado más gente de la pobreza que ningún otro método de ninguna época en ninguna parte de la historia. Hablando de Entonces, pruebas, entonces te dicen simplemente recurro al materialismo dialéctico, que quiere decir que si yo no te nombro, o si no te doy permiso, o si no te autorizo,
o si te descalifico, vos no existís. Tu Hablando de pensamiento pruebas, hay una cosa que tiene que ver con eso, ¿no? Que cuando uno dice, bueno, a ver, vos tenés una narrativa relativa a algo. Vamos a poner que el mundo se va a terminar en 12 años. Los chiquitos cada vez de. más rápido, ¿eh? Ahora que va cada vez más rápido. Bueno, de donde salió Greta, los chiquitos de Friday for Future, todos esos, habían puesto el número de 12 años. No sé por qué se les ocurrió. Eso fue hace unos cuantos años, obviamente. Y Tiene que estar también. suficientemente lejos como para que se olviden. Sí, pero 12 años ya no es tan lejano. ¿Cómo se llamaba el Después, vicepresidente de. Ay, el que hizo la plata con Tutti? De Gore. Gore. Al Gore también había pronosticado, pero había pronosticado más lejos, es cierto. Digamos, a lo que iban ellos es a un final inminente, del cual, como bien decías vos, no hay ninguna prueba. No pasó. No pasó nunca. No lo pudieron justificar y finalmente, además, no ocurrió. No obstante lo cual, siguen y siguen y siguen y siguen con la misma. Pero, obviamente, si decís, che, esto me parece que no está pasando, sos negacionista. No deja de ser llamativo el concepto de que aquel que se opone a la narrativa del poder es llamado negacionista terraplanista, cuando el terraplanismo era precisamente sostener la narrativa del poder. Te decía que voy a recurrir de vuelta a Marx, porque Marx es donde yo he abrevado toda mi cultura. Claro. Entonces, Marx y todo su paquete del materialismo dialéctico y todos sus sucesores también se apoderaron, también cambiaron el significado de las palabras. Por ejemplo, democracia. ¿Qué es democracia? Lo que Cristina cree que es democracia. Lo que Lula cree que es democracia. Por ejemplo, acabo de leer un tweet que dice, no se puede resolver, la violencia no resuelve nada. Claro, eso es lo que te dicen cuando vos contestás a su violencia con violencia. Claro. Lo que te dicen cuando vos contestás a su atropello defendiéndote. Entonces te dicen, no, pará. La violencia no resuelve nada. Seamos todos hermanos, parece el abrazo del oso. Seamos todos hermanos, démonos un gran Pero si la abrazo. violencia no Es el resuelve famoso nada título. y están levantando un candidato a presidente solo por el hecho de ser hijo de los famosos jóvenes idealistas que que acaba de optó por la decir, que violencia. acaba de decir que la solución es la no violencia. Pero mira qué pedazo Nada, de un caradura. peronista me dice a mí que la solución es la no violencia. Y el hijo de dos terroristas me dice a mí eso y yo le tengo que creer. Pues si no, obviamente que soy negacionista. Claro, por supuesto, Claro. desde Y ya. sí, yo niego. Yo niego. Además, detrás de ese concepto, donde yo siento que no te tengo que explicar nada, sino que siento que vos, al estar enfrente de lo que yo pienso, sos negacionista. Con lo cual no te tengo que convencer. No importa si tengo argumentos o no, probablemente no tenga argumentos, pero no importa. Es un acto de soberbia. O te diría, es un pecado de soberbia. No es democrático. Además, si lo querés poner más pedestre. ¿Qué clase de democracia es donde yo te digo, mirá, como yo decido que esto tiene que ser como yo digo, te rompo la ciudad si vos no me das esto que pido yo? Esa es la democracia que estamos viviendo. Eso, oponerse a eso se llama negacionismo. Bueno, yo tengo el alto honor de ser negacionista, Pero vos pero entendés insisto, que te digo lo mismo que te van a decir todos los pensadores de la democracia y que lo dijo por primera vez Tocqueville. Redefinamos la democracia, que es lo mismo que decir recuperemos la democracia, porque la democracia hoy la tiene ese sistema como se está criticando. La tiene el wokismo, la tiene los herederos de Marx, la tiene Lula, la tiene Cristina. La democracia es de ellos. ¿Y qué es la democracia? Eso. una Jujuy. narrativa además, Dardo, que puede contradecirse a sí misma. O sea que mirá el nivel de sumisión al poder que tenés que tener. Durante un montón de tiempo, por ejemplo, cuando empezaron con esta, digamos, no cuando empezaron, pero cuando se puso más firme, se hizo más extendida, más viral la milonga esta de la calenturez,
con la que vienen robando como locos, era el calentamiento global. Y dele con el calentamiento. Cuando empezaba a haber evidencia respecto del no calentamiento, y entonces tenías episodios de otro calibre, empezó el cambio climático. Que el cambio climático, digamos, te sirve para cualquier cosa, porque como el clima Es mucho más cambia, abarcativo. cambia, entonces se hace frío, se cambia el clima, Si hay inundación, echa la culpa al cambio si hay climático. Si hay seca, sequía, al cambio tal cual, climático. todo así. Pero Ahora, de digo, todas maneras, te cuando vos digo que tenés además, así de arbitrarias, cuando tu sujeción al discurso oficial es así de arbitrario, es muy difícil sostener. Porque vos todavía tenés gente hablándote de calentamiento y decís, che, mirá, ayornate, porque ya no es, ¿entendés? Entonces, el negacionismo, al lado, además, de un devenir arbitrario, bajado digamos, del poder hacia abajo, es muy difícil de sostener para el que vos querés ningunear, para el que vos querés llevar al punto que el negacionismo, de que es una mala persona, que es una persona que niega la ciencia, yo qué sé. Porque no sabes a qué atenerte. por supuesto, con un agregado, que la solución que te ofrecen es siempre utópica. Viene después. ¿Después de qué? Después de la muerte, después, más allá. Yo tengo un sistema que va a producir mucho mejor energía limpia, pero no lo he inventado. Tengo un sistema Pero por la económico. duda paro Sí, con sí, lo sí, cual, claro. bueno, yo paro O y tengo la platita, anuncio, mira, la simplificación de la platita, como dice Cristina, está perfecto. Yo te resuelvo el problema del ingreso, no lo relaciono con el trabajo, ¿ok? Rompo lo que dicen los negacionistas. Los negacionistas dicen que la forma de conseguir guita es trabajando, inclusive el capital. ¿Qué dice Cristina? No, no, yo lo resuelvo. El problema del ingreso te lo resuelvo mañana. Te emito plata, te doy platita y se acabó el problema del ingreso. Y vas a ver cómo todo el mundo vende y compra y crecen, obviamente hasta la capacidad instalada. claro, pero digo, con eso y todo también, una vez que decís, no, che, esto es un fenómeno monetario, no, negacionismo, vamos de No, vuelta. no es un fenómeno monetario, es un fenómeno multicausal. Multicausal, y Tampoco te sí. explican cuáles son las otras 120 causas. Porque Dardo, y eso es fenomenal para entender el discurso, la narrativa del poder. No te van a explicar nunca. No te van a explicar nunca. Porque primero porque no pueden, porque no hay manera. Pero además, porque si lo hicieran, quedarían atados. Y en realidad, decirte terraplanista, decirte negacionista, es una forma de bullying, si querés, que hace el poder. Ella está, te sacó de la cancha. Bueno, por supuesto, Estaba escúchame, leyendo. mi gran problema personal con Cavallo es que Cavallo decidía quién podía criticarlo o no. Y todos los que lo criticaban eran burros y no sabían nada. Pero es lo mismo. Para mí es la misma arbitrariedad. Yo porque, a ver, el problema grave para mí no es que haya unos cuantos iluminados que quieran conducir el destino de la humanidad, sea con un grupo de ecuaciones, sea con un discurso, sea con un relato, porque eso está visto. Hayek se ganó un premio Nobel con su teoría sobre el tema. A mí lo que me preocupa es que tanta gente lo crea, porque tengo miedo de rozarme con esa gente, de que yo me encuentre con alguien que crea ese discurso y me contagie. Bueno, mirá, Tengo miedo de estupidizarme tanto. está lleno de esos pseudo-influencers. ¿Vos te acordás del negacionismo, por ejemplo, cuando todos los expertos, esa palabra va a pasar a ser, mira, un insulto, todos los expertos durante la época de la, de la pandemia tenían un discurso también que era oficial, que no se movía de ninguna manera. Ahora están mostrando de qué manera los presentadores de CNN y los médicos influencers, qué sé yo, recibían dinero y estaban auspiciados por empresas que les interesaba mantener esa narrativa. Pero digo, más allá de eso, Tampoco es nuevo. no, que es más viejo que el hambre, pero digo, más allá de eso, cuando no estabas de acuerdo con alguno de los temas,
o con el barbijo, o con el pase sanitario, con lo que fuera, eras negacionista. Por eso digo, no tiene tanto que ver, o sea, es clave pensar qué es esto de la idea del negacionismo para anular cualquier discurso disidente y para insultar a cualquier disidente. Más allá de aquello que sea que ellos creen que estás negando. Porque puede ser, insisto, la cuestión del cambio climático, puede ser la cuestión monetaria, de la multicausalidad de la inflación, puede ser, no sé, la cuestión de las brechas femeninas. Recordá que si decís No que te cuento cuando te dicen que es mentira, que la economía produce un derrame que ayuda a los pobres. Es falso. Y no te pueden explicar por qué. es que, es Porque que no tienen un solo ejemplo. es que no necesitan. Porque una vez que Claro. ¿Sabes instalaron, por qué? Porque son monos, porque están rodeados de monos, porque es el planeta de los simios. Estamos en el planeta de los simios. Vos no hay que leer 1984, no hay que leer no, 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 la aldea, no hay que leer Un Mundo Feliz, no, 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 olvídenlo. Lean el planeta de los simios. Entonces nosotros somos el planeta de los simios, nosotros hemos dejado de pensar, porque si no los mataríamos a todo tipo. A ver, cuando alguien dice esto, se comporta como una religión, y sí, yo digo, sí, se comporta como una religión, un con una dogma. diferencia. La religión por lo menos te pone toda tu felicidad después de la muerte. Esto como no te pueden decir eso porque sería demasiado burdo, te dicen que más adelante viene el bienestar, que más adelante se va a encontrar la energía, que más adelante la felicidad va a ser... Una cosa bien interesante, ¿no? Para ponerse a pensar. Si vos parás, primero, nadie está preguntándose qué porcentaje de esto que llaman energías alternativas brinda energía hoy. Estamos hablando de un porcentaje muy menor, menor al 5%, creo que menor al 3%. O sea que el 90% de la energía que hace girar el mundo quieren suprimirla ya. Vos te das una idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de terror, muerte y caos. O sea, le sacás al mundo el 90% de su energía. Por Se supuesto lo que eso es lo que sacás. quieren. Se lo sacás. Se lo sacás es que no producís nada más, es que no curás a más La gente. Es que... distopía, esa es la distopía. No está pasando lo mismo con los chips. Vos mirá lo que pasa con los chips. En nombre de que estamos defendiéndonos de que China nos va a invadir a todo, hemos decidido que no vamos, que no, la industria no se le va a vender nada a China, va a fundirse todas las empresas grandes americanas, todas, empezando por Apple. Hicieron otra cosa y esto viene de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea está haciendo una No, cosa. la Unión Europea, bueno, pará, la Unión Europea no se compara con nada, tampoco me No, compares la Unión Europea con el resto del es mundo. verdad. No, no es verdad, es verdad. No hay nada peor que la Unión Europea. No quiero, Sin embargo, ha sido la que más ha equivocado a sus ciudadanos. Yo hablo con amigos míos que viven en Europa y todavía siguen creyendo que van bien. bueno, este, vuelvo a esto. Digo, nadie se ha preguntado, bueno, está bien, si nosotros sacamos el 90% de la producción de energía, el bienestar de la humanidad tiene que ver con la producción de energía. ¿Estamos? La evolución de la humanidad tiene que ver con la producción de energía. Y cuando tuvimos energía barata, que fue los últimos 2 siglos y pico, fue cuando la humanidad sacó a millones y millones y millones de la pobreza y cuando logró aumentar la calidad de vida, mejorando la ciencia y además mejorando la producción de alimentos, que es todo lo que odian ahora. Pero digo, más allá de eso, nadie se lo está preguntando, ni se están preguntando con qué fabrican los elementos que componen estas energías alternativas y qué pasa cuando estos elementos quedan en desuso. ¿Qué Sí, pasa? las baterías y todo. Claro. Bueno, yo ¿Y te voy qué a decir pasa? una ¿Y qué noticia. pasa con los ecosistemas cuando tenés que hacer un campo entero de paneles fotovoltaicos o tenés que poner, qué está pasando con las especies en donde instalan molinos de viento, incluso qué es lo que está pasando en el Mar del Norte con estos molinos? ¡Buah! No se lo están preguntando. No se lo pregunta a nadie, nadie levanta la mano y le dice a alguno de estos, che, perdón, Pirulo, y tal cosa y tal otra. No lo hacen. ¿Por qué? Porque serían llamados negacionistas. Estamos en un periodo bien oscuro de la historia. Sí, yo creo que, lástima que no lo vamos a ver, ¿no? Pero es un momento Yo muy pedí mi complicado. waiver de 300 años, no sé si capaz que sí.
No, 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 estalla mucho, mucho menos. Yo creo que la humanidad cae en menos de 30 años. Ah, entonces capaz que lo veo, si aguanto un poco. Sí, si no te morís de hambre antes. Pero hablando de lo que me estaba hablando, el reciclaje de las baterías, que ha sido un tema en discusión en Estados Unidos, ¿sabes cómo se explicó? Toyota ha prometido que va a encontrar un sistema de, para poder eliminar las baterías o dispose las baterías que no va a ser polucionante. ¿Las va a A tirar ver, al espacio? te repito, no lo saben. Toyota ha prometido que dentro de 7, 8 años las baterías van a ser eliminadas de un modo mágico que supuestamente va a inventar o va a encontrar, Sí, de modo tal que no van a polucionar el medio ambiente. ok. Te lo juro, eso es cierto, no lo juro por mis hijos, no miento, eso es Lo que cierto. está jurando es que lo dijo, no que lo van a poder hacer, que No, no, conste. yo estoy jurando que eso lo han declarado las autoridades Ah, americanas. sí, sí, Ahora, sí. por ejemplo, están hablando del famoso hidrógeno verde, que Sí. por supuesto Uruguay acaba de, mejor dicho, no sé si lo va a hacer, pero yo acabo de explicarles que están por hacer otra burrada de las tantas que han hecho acá. Pero quieren hacer una planta de hidrógeno verde. Bueno, además de que se van a afanar la guita a todos, Por supuesto. además, además, por supuesto, el hidrógeno verde está en enorme discusión. Primero, el almacenamiento. Segundo, si el CO2 o anhídrido carbónico, con perdón, que se usa, Se decía antes anhídrido carbónico. sí, porque ahora se dice CO2, que no es lo mismo, claro. Bueno, Entonces, bueno, entonces el CO2, para que entiendan todos, que se pero, usa, aparentemente genera reacciones que son peores que las exacto. propias emisiones. Y además tiene un problema también grave, que consume más energía de la que puede proveer. Entonces, ¿Sabés en cómo realidad decía mi abuela eso? es una de las 34 estupideces, o mejor dicho, son 34 ideas que yo te puedo tirar, pero sin paralizar el mundo. Yo te puedo tirar y decir, mira, tengo una idea para hacer un auto volador, como decía Menem, pero no prohibir los colectivos. ¿Sabés cómo decía mi abuela eso? Que me lo decía a mí muchas veces por mi torpeza, que hacía un pan con unas tortas. Claro, claro, bueno, eso ha pasado varias veces y sigue pasando. Entonces, lo mismo que la famosa gasolina sintética, que teóricamente salva al mundo. También es una charla de viejos, es una charla de café. Es como si yo te dijera a vos que voy a rejuvenecer 40 años. No tiene ninguna coherencia, no tiene ningún sustento. Bueno, pero voy a eso, porque quiero volver más allá del tema climático en sí. Y ha pasado lo mismo, por ejemplo, con el tema del número de desaparecidos, que cuando alguien plantea, bueno, ahora está mucho Como más, bien ha dicho mi líder, María Eugenia Vidal, sí, desaparecidos son 30.000. claro, por Y orden hay de una ella, ley que dice eso. por orden de Una ella, ley que han firmado todos los legisladores, todos, unánimemente, menos 3 creo que estaban enfermos. tal cual. Terminemos esta discusión sobre los El que era desaparecidos. diputado Guillermo Castelo no firmó, pobre, que después, y así lo sacaron de una patada del camionismo. Este, ¿Vos entendés lo que significa que el concepto de unanimidad de la representación política, por ejemplo, para el tema de cuando Vidal promulgó la estupidez esa de que te obligaban a decir un número redondo, comprobadamente inexistente, bajo pena del Estado? ¿De qué, o sea, de qué se asustan de Savonarola? ¿De qué se asustan de Torquemada? Si impusieron un discurso y no decirlo es negacionista, con pena. Sí, por supuesto. Y Te voy a decir, te recuerdo que la ley esa no se derogó, no, no. sigue en plena vigencia.
Ningún ¿Quién le va a funcionario derogar, Dardo, estatal. si después subieron los que le inventaron? Si lo único que hizo María Eugenia Vidal fue hacer el seguidismo del kirchnerismo State of Mind para que después la sacaran y no puede ni pisar, cruzar la General Paz. A Claro. ver, y ahora está Kicillof. En cualquier momento va a decir que los desaparecidos son un poco más, Si conforme hay sea. un subsidio, si hubiera un subsidio internacional, puede llegar a 100 millones. Claro, sí. No, porque aparte te podés percibir. Imagínate que después empezamos con eso. Yo me puedo percibir desaparecido. Exacto. Y te podés percibir de aguita también. 10 guitas. Pero, y quiero volver al tema del efecto sobre la sociedad, de tener palabras clave que simbolizan, que sirven para señalar al disidente. Sirven para señalarlo, no así nomás, no es que te señale y punto. Es señalar al disidente y poner una estaca sobre el disidente, ¿no? Es como decirle bruja a alguien en la época que las quemaban. Una vez que vos señalás con la palabra clave digamos, y le cargas de sentido a esa palabra, y ahí hay otra cosa que me parece bastante espantosa. El negacionismo, digamos, originalmente, o cuando se empezó a hablar de eso, tenía que ver con quienes negaban la existencia del holocausto. A mí no me parece bien, yo no estoy de acuerdo con ninguna ley que obligue a la gente a decir nada de todo eso. Me parece que el que niega la existencia del holocausto es un tarado, en el mejor de los casos, y si no es algo peor, pero no estoy de acuerdo con obligar por ley a que la gente tenga que decir cosas. No obstante lo cual, cuando vos ahora le decís a alguien negacionista, lo estás linkeando con esa negación, ¿entendés? Con esa palabra originalmente. Entonces, estás diciéndole a alguien que dice, por Está ejemplo, tomando una actitud que es la que intentaba repudiar. Es decir, está tomando una actitud fascista, etcétera. sí, sí, Porque en el fondo es eso. En el fondo es una conducción forzosa de masas. Falta que te pongan un policía al lado para que si lo llegás a decir o dejás de decir, te metan en cana. Pero te recuerdo, insisto, en que no hay que olvidar el manejo del idioma que han tenido siempre, que ha tenido siempre el materialismo dialéctico. Eso incluye la destrucción del idioma, que es la última etapa de la desculturización de la sociedad. Que no te puedas entender con el otro, que no puedas conversar con el otro, que no puedas usar la web sin necesidad de prohibírtela, que no puedas, que no haya un idioma común entre cuatro personas, porque le temen a las masas. Es mentira que las controlan las masas, le temen a las masas, por eso las compran, por eso las tontifican, por eso las idiotizan, por eso le quitan toda educación, le temen al pensamiento. ahora hay una cosa con eso, porque vos decís materialismo dialéctico. Bueno, sí, la izquierda, ponele, hace esto, lo hizo históricamente y tenemos sobradas pruebas. Pero este tema del negacionismo también lo están usando aquellos espacios que uno no supondría o no parecería a primera vista que son de izquierda. Digo, estamos hablando lo hablamos la vez pasada, de las corporaciones adictas a Pero no dije izquierda, dije Marx. bueno, ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Ahí nomás te quiero parar ahí. ¿Por qué? Porque como bien dice mi maestro Hayek, la izquierda y la derecha, cuando llegan al poder y cuando quieren manejar a las masas, se comportan del mismo modo. Siempre dictatorialmente, siempre descalificándote, siempre asustándote con alguna muerte que va a aparecer o algún fantasma o alguna cosa que va a ser fatal para la humanidad y siempre te prometen algún bienestar en el futuro. Y eso vale para Mussolini, vale para Hitler, vale para Stalin, vale para quien vos quieras, vale para Franco, vale para todos los que han intentado dominar a la humanidad o dominar, aunque sea a su pueblo. Es decir, que el tema no pasa solo por la izquierda, pasa por el poder. no, no, Mucho más cuando el poder es el poder por el poder mismo. Es mentira que el poder es por el poder mismo. El poder significa que yo quiero manejar tu vida y tu fortuna y tu dinero y tus esfuerzos. Es decir, el poder significa que yo quiero esclavizarte. Eso quiere decir el poder por el poder mismo.
Entonces, cuando nosotros vemos a todos los políticos mundiales desesperados por el poder, lo que en el fondo están haciendo es candidateándose a dictadores. Y no podés esperar otra cosa que algún mecanismo dictatorial. Y eso que Como, vos estás como el describiendo. proyecto del que ya no hablamos tanto, hablamos un poco del proyecto del Tratado de Pandemias, que tenemos hasta mayo del Nuevo año, proyecto Tedros. de tu amigo Tedros, Exacto. que va bastante avanzado y que El, mucha gente cree que es bueno. Dice, porque bueno, así no tenemos que pensar en la próxima pandemia. Así cumplimos órdenes. Y no saben que tan pronto se apruebe esa estupidez, van a aparecer 23 pandemias. por supuesto. Bueno, Dardo, hay gente que le parece bien que el Estado maneje en una base de datos el Estado, el poder, porque se piensan que el Estado no son los políticos. El Estado, o sea, gente como Una Alberto computadora, Fernández, inteligencia artificial. claro, el Estado maneje las historias médicas de la gente, las maneje, las posea. El Estado que no puede, que tiene, que le hackean las bases de datos cada 25 minutos. Claro. Después le piden rescate y no lo pagan y exponen los datos de la gente que tenga, y les parece bien. Eso es otra de las cosas que se votó por unanimidad. O sea, no hay manera. Los asustan y más poder al Estado. Los asustan y más poder al Estado. Los asustan con sus propios fracasos y en lugar de quitarle poder al Estado, más poder al Estado. Esto es lo que es el Tratado de Pandemia. Después del desastre que hicieron, dijeron, hicimos mucho desastre porque saben qué pueden hacer, entonces dennos más poder para No, no, pero determinar. además poder previo. No, Que y en el viste, fondo digamos, vos fíjate que estás nombrando a un funcionario que nunca fue elegido por nadie, y que que hizo nunca fue un barbaridades, voto de nadie, barbaridades incluso. nunca cumplió ninguna de los requisitos democráticos, ninguno, lo estás nombrando el zar de la pandemia mundial. Nosotros somos estúpidos. Yo creo que, a Aclaro una ver, cosita más sobre el ser de la pandemia. cuesta mucho trabajo no despreciar al ser humano de esta cosa, en serio te digo. A Aclaro, ver, ¿por quiero qué? aclarar una Lo cosita más. desprecio al que cree en eso y lo desprecio al que no le parte la cabeza al que cree eso. No solo es para cuando aparezca una pandemia, porque vos le das la potestad a este organismo de determinar qué cosa la peligrosidad de una pandemia. Pero ¿Estamos? no te preocupes porque ya te dije, basta con que aprueben esto para que a Tal los cual. 5 minutos haya 20 pandemias. Y además le das un control sobre todos los instrumentos relativos a la salud, medicación, instrumental, qué sé yo, y los procesos. Y Claro, ellos y el llegan, ministro de pará, Educación de cada país, y cercar, y digamos, y relativos a la perdón, salud, de salud de cada país. El relativos a ministro de la Salud salud, de cada no es solamente eso, sino procesos de alimentación, procesos logísticos de transporte, procesos de país. producción, procesos de trabajo, procesos de educación. O sea, le estás dando el poder del mundo mundial este loco terrorista psiquiátrico. A Tedros. Le estás dando el poder mundial del mundo. La locura. Y guita, porque hay que decir una cosa, el único instrumento que tienen siempre es necesitar guita. 2% de acá, 3% de acá, nueva comisión, nuevo organismo, con más tongo, qué sé yo. Sí. Por eso además, todos los países se apuntan, porque ahí van a haber 2 o 3 organismos nuevos. Y vos tenés a la burocracia, a los buscadores de burocracia, que se les empiezan, de las comisuras, se empieza a chorrear saliva que dice, ¿dónde hay un tongo? ¿Dónde hay un tongo? Y ahí entonces los tenés diciendo, cuando vos vas y decís, che, esto es una locura, te dicen negacionista. ¿Pero cómo negacionista? La ciencia dice, ¿quién es la ciencia? ¿Cómo la ciencia dice? ¿Quién habla por la ciencia? No, la ciencia dice y si no sos negacionista. El consenso, esa es otra palabra complicada. Cuando empezaron con que el consenso mundial respecto del cambio climático, mostrame el consenso mundial, mostrame los que están diciendo esto. Ya está, no lo tienen. Ya está, no lo tienen. No existe una cosa así. No, Pero, perdón, pensé que te había interrumpido. no, no. Lo que yo digo, yo estoy de acuerdo contigo. Insisto, esto es una dictadura mundial de la peor clase, porque ni siquiera es una dictadura de oligarquía, Es la de un mundo feliz. porque no es una dictadura del mejor en el
definiendo mejor como se te cante. Es una dictadura de ladrones, es una dictadura de advenedizos, es una dictadura de inútiles, es una dictadura de médicos que no son médicos, educadores que no son educadores, políticos que no son políticos. Es una dictadura de diploma falso, es una dictadura de diploma trucho en el mundo. Es decir, no es la dictadura de los iluminados, es la dictadura de los oscuros. Es decir, que dos veces dictadura. Me Por encanta, eso, me encanta. por eso, cuando vos tratás de pensar, yo te anulo diciéndote negacionista, porque con eso es como la mancha venenosa, yo te tiro la mancha venenosa. Entonces, con esa frase y con un montón de estúpidos que no reaccionan, yo te paralizo el conocimiento y te hago creer que tengo un diploma de abogado que está escondido en una universidad, que puede ser en La Plata, en Londres, en El Cairo, en Yakarta, donde te dé la gana. Me gustó eso, que es el recurso de la dictadura de los oscuros. Vamos a dejarlo ahí porque quedó buenísimo. No hay ninguna alusión a Tedros. No, 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 no por afuera, por adentro. no estábamos hablando de él, no sea cosa que después se enoje YouTube y nos cancele de vuelta este, los podcasts. Muy bien. Hasta la semana que viene seguramente tendremos los precandidatos a los ejecutivos de la ciudad y del gobierno de la nación argentina y Estoy un demás. poco preocupado. Vos sabés que yo transcurro una buena parte de mi vida en Montevideo. Sí. Y mi miedo es que Cristina, que se va a postular para el Parlasur, tenga que venir seguido a la sede en Claro, Montevideo. tiene que estar ahí Yo bastante. me imagino un día viajando en buquebús, suponiendo que buquebús zarpe, viajando en buquebús y que me toque al lado. ¿Te das cuenta lo que No, sería? ella se va a hacer llevar Me va a decir que soy los negacionista. diarios. Se hace llevar todo el buquebús para llevar los diarios. Claro, pero por él me va a decir que soy negacionista, casi seguro. Obviamente. Hasta la semana que viene, Dardo. Chao, chao, Karina. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.